Muy buenas tardes, amigos de Destape Televisión. Damos inicio a una nueva edición de emisión a la vez de Destape Noticias, con mucha información, comentarios, al estilo de Destape y el plato fuerte siempre es las entrevistas a personalidades de diferentes ámbitos, de la cultura, de la política, la economía, el comercio, etcétera. Y el día de hoy hemos invitado de manera muy especial al reconocido antropólogo, estudioso de las ciencias sociales, el señor Pedro Alba Mariñas. Don Pedro Alba está con nosotros y con él vamos a dialogar una temática que consideramos es realmente muy importante, neurálgica, el tema de los gobiernos locales y de manera específica nuestra municipalidad de Chiclayo. Don Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados amigos que sintonizan este importante programa. Mi saludo Ewin, mi saludo a Víctor y acá para conversar sobre la problemática o parte de la problemática, ¿no?, de los gobiernos locales y en particular creo el caso de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ¿no?, en algunos aspectos que se pueden tocar en breve tiempo. En lo que significa, don Pedro, la estructura del país, hablamos del gobierno central, de los gobiernos subnacionales o regionales, y luego los gobiernos locales que vendrían a ser la base de el sistema de poder político y de alguna forma la base de la democracia también en el país. ¿Cómo conceptúa, en todo caso, cuál es la percepción que usted tiene de cómo es que se están manejando los gobiernos locales en el país y cuál es, en todo caso, hoy la situación actual de los mismos? Bueno, yo concuerdo con usted. Creo que son los gobiernos locales el nivel de gobierno más cercano a la población, el que está más cerca de sus problemas, el que debe estar más atento a sus reclamos, a sus demandas y el que debe tener, ¿no?, en primer lugar el reconocimiento de la población por el cumplimiento de sus funciones, por la satisfacción de necesidades, por llenar vacíos en la gestión, etcétera, etcétera. Por eso creo que las municipalidades tienen ese importante papel de estar tan cerca de los ciudadanos, que incluso el alcalde se le denomina el primer personero del pueblo, y entonces tiene que interpretar, tiene que canalizar, tiene que resolver, tiene que dialogar los problemas de su población. Y ahí tenemos entonces un primer concepto que hay que remarcarlo. Se trata de gobiernos locales. Cuando usted entonces está en un territorio, en una localidad, en un distrito, en una provincia y nota que no hay gobierno, que más bien hay ingobernabilidad, que no hay respeto a la autoridad, que no hay normas de convivencia, que todo el mundo hace lo que le parece o le viene en gana, está usted ante un incumplimiento de la función básica de una municipalidad, que es convertirse en gobierno local, en gobierno del territorio. Y eso implica pues preocuparse por la totalidad, ¿no?, de la vida de su gente, desde salud, educación, seguridad, transporte, comercio adecuado, alimentación, convivencia pacífica, etcétera, etcétera. Creo que ahí tenemos entonces un reto, ¿no? Los gobiernos locales tienen una función muy importante y están más cerca de un reconocimiento público, es decir, de terminar su gestión en hombros, en aplausos y queridos por la gente, ¿no? Efectivamente, don Pedro, en España se le llama los ayuntamientos y estos, como usted bien lo ha remarcado, son la base del sistema democrático en la madre patria y que de alguna manera es necesario fortalecerlos desde abajo, desde la base, a efectos que justamente se constituyen eso, en esa piedra angular de todo un sistema político que creo en mucho tiene que ir cambiando en el país. Don Pedro, un tema que tiene que ver directamente con los gobiernos locales vendría a ser el tema del ordenamiento territorial. Usted sabe, don Pedro, que a nivel de la región Lambayeque se ha generado una propuesta de ese tipo, pero no se ha acompañado con justamente el acondicionamiento territorial de cada una de las provincias. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe, don Pedro, que hasta ahora, después de tantos años, no se ha logrado acondicionar estas solo tres provincias que tenemos en la región? Bueno, justamente para convertirse en gobierno local, las municipalidades tienen a su disposición varios instrumentos. Uno de ellos es el tema de ordenamiento territorial a nivel de provincia, a nivel de distrito, y ahí efectivamente tenemos un déficit porque el gobierno regional
hay una gerencia dedicada a esto que lleva años y apenas ha producido, digamos, un instrumento que no se aplica, que es poco conocido y que no tiene vigencia. En consecuencia, es un instrumento que está ahí casi de adorno porque no se aplica, y eso tiene que ver con varios componentes, pero uno de ellos es por la falta de voluntad de los técnicos encargados de eso, los especialistas, que no transmiten la importancia de este instrumento a los gestores, es decir, las autoridades regionales, y por eso no se implementa como debiera ser. Al no tener entonces vigente un plan de ordenamiento, digamos, a nivel regional, a nivel provincial el problema es más claro y a nivel distrital todavía mucho más. Creo que estos planes son importantes, pero también las municipalidades tienen los planes de desarrollo territorial. Tenemos un plan de desarrollo concertado regional que tuvo el grave inconveniente, ¿no?, de no ser concertado entre todas las reparticiones públicas. Lo hizo solamente una comisión nombrada desde el gobierno regional por técnicos de la anterior administración del gobierno regional, y la participación de sociedad civil concertadamente fue casi nula, de tal manera que incluso en el CCR tuvo graves problemas para ser implementado, y al final fue aprobado, digamos, pues por una mayoría por el Consejo Regional, pero no fue concertado. Ahí tenemos un déficit que ojalá la autoridad regional lo pueda efectivamente superar. Pero también tenemos los planes de desarrollo a nivel de la provincia, y sabemos que ahí en algunos casos se han actualizado estos instrumentos de gestión y están ahí. Lo que falta ahora es implementarlos. Y finalmente permítame referirme solamente al tema del presupuesto. Creo que el presupuesto público del que gozan tanto los gobiernos regionales como el Estado, que invierte en el ámbito del departamento, y los gobiernos locales, es también un instrumento de desarrollo, de gestión bien importante, al cual hay que echarle de vez en cuando una miradita, ¿no?, para ver cómo se cumple, cómo se ejecuta de cara al año vigente, pero también al año que se viene. Cuando se arma un plan de gobierno para gobernar la ciudad y darle gobernabilidad y establecer la gobernanza hacia adentro de la municipalidad, siempre se trabaja un listado de problemáticas y va a aparecer necesariamente el transporte, el comercio ambulatorio, la inseguridad ciudadana, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, para justamente resaltar lo que usted estaba diciendo, si queremos tratar de generar alguna salida a la problemática del transporte, Chiclayo no cuenta con un plan regulador de rutas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que podemos establecer un plan en ese sentido si no tenemos instrumentos de gestión básicos que son fundamentales, don Pedro? Sí, yo creo que es necesario actualizar, modernizar todos estos instrumentos de gestión. Por ejemplo, en el caso de ciudades como Chiclayo necesitamos un plan, ¿verdad?, actualizado de desarrollo urbano que nos permita tener una visión de lo que es Chiclayo y su proyección por lo menos al año 2050, para ver cuáles son las zonas de expansión urbana, cuáles son las zonas industriales, cuáles son las zonas de inundación, cuáles son las zonas de drenaje, cuáles son las zonas de evacuación, etcétera, etcétera. Creo que es importante que se actualice ese plan, y según yo sé, se está acometiendo esta gran tarea, y ojalá que se lo haga de la manera participativa y no simplemente contratando, ¿no?, una empresa consultora que a veces no da los resultados que queremos, porque un plan de esta naturaleza tiene que hacerse concertado con la población y con las instituciones, ¿no?, que tienen capacidades, que han desarrollado experticias en este terreno. Creo por eso que en general a las municipalidades les falta actualizar sus planes, sus instrumentos de gestión, y ahí entonces hay un desafío. Pero probablemente lo más importante es echarle una mirada al presupuesto. Y permítame ahí expresarle una preocupación, ¿no?, que quiero compartirla ahora. El año pasado, cuando estaban en plena campaña electoral, yo hice una intervención, creo que en su programa, y llamaba la atención sobre la importancia que los entonces candidatos a la región y a las municipalidades miraran el presupuesto que se estaba elaborando justamente para el siguiente año, es decir, el año 2019, porque yo decía, no vaya a ser que estén ofreciendo tantas obras, todo un plan de trabajo bastante ampuloso, pero no dialoga con el presupuesto real que recibe el gobierno regional
o qué recibe las municipalidades. Y de ahí empecemos con la primera gran frustración, que es entre la promesa y lo que se hace. Mire usted lo que ha pasado, ¿no? Creo que muy pocos candidatos se acercaron al presupuesto que se estaba elaborando el año pasado para este año, y de tal manera que se ha encontrado entonces con graves sorpresas que estamos escuchando hasta ahora, ¿no? El presupuesto ejecutado por la administración anterior no sirve para nada y por eso estoy atado de pies y manos, lo dicen algunas autoridades. Entonces, con ese precedente, lo que yo esperaría ahora es que tanto a nivel regional como a nivel local, pues las autoridades ya hayan hecho seguimiento al presupuesto que sus funcionarios de confianza han elaborado este año para el siguiente año. Porque el proceso de aprobación del presupuesto se inicia con reuniones que hace el MEF con los gobiernos regionales, es decir, con los técnicos y con las municipalidades, y lo reúne desde el mes de abril. Y ahí les pide que cada uno de ellos presenten el proyecto de presupuesto. Y sobre eso se hace todo un debate, una discusión, un tira y afloja, lo que quiera, y sale entonces el borrador del presupuesto. La pregunta es, las autoridades regionales, el gobernador regional, los alcaldes provinciales, la gente de confianza de estos gobiernos, ¿han hecho seguimiento a ese presupuesto elaborado por los técnicos? ¿O no le han hecho caso? ¿Lo han dejado que se siga su curso? Y nos estamos encontrando frente a un presupuesto que puede ser copia del anterior y que tampoco puede reunir las expectativas que como autoridades tienen. Por eso yo digo, ya que esta propuesta de presupuesto ha sido presentada al Congreso de la República, recuerde usted hace 3 o 4 días, el ministro de Economía y el primer ministro se presentaron para presentar este presupuesto, y ya está en manos de la Comisión del Congreso de la República. Entonces yo llamaría otra vez la atención. El gobernador regional y su equipo de confianza, los consejeros regionales, los alcaldes y sus equipos de técnicos debieran acercarse ya a ver qué es el presupuesto que se está por aprobar en el Congreso de la República. Es decir, lo que se viene pensando en el 2020. Ya el 2020. Efectivamente. Claro, entonces poder hacer, digamos, una gestión de último momento, una presión, una coordinación para que se incluya, ojalá, una partida, un presupuesto que quizás no ha sido incluido para el próximo año, a fin de evitar pues mayores sorpresas, porque mire usted, este año notamos que hay poco dinamismo en la inversión del gobierno regional y de los gobiernos locales. Y el argumento básico es que ha sido un presupuesto que no fue hecho por ellos, que tiene alguna validez, digamos, ¿no? Pero ya no podríamos, pues aquilatar o valorar una disculpa para el siguiente año. Es decir, que el presupuesto que ellos hicieron tampoco recoge las prioridades que demandan. Entonces ya sería eso una falta pues de gestión, ¿no? Una omisión terrible, me parece. Ahora, pasado ya, don Pedro, casi 9 meses de gobierno municipal, me parece poco serio el que la autoridad edilicia aluda a las anteriores gestiones, aún cuando ellos saben muy bien que no solamente asumen el activo, sino también el pasivo de cada gestión. Y claro que, ¿quién no sabe en el Perú que a la municipalidad de Chiclayo le cayeron las 7 plagas de Egipto y todas juntas, ¿no? Con 2 exalcaldes que están presos en estos momentos y con una especie de situación muy complicada en ese sentido, pero ¿no cree usted que hace falta también de parte de la autoridad municipal un poco más de seriedad, madurez, de una visión de futura con una visión compartida? Mire, lo que yo estaría recomendando, creo que ya lo dije en una oportunidad anterior, es que tenemos que fortalecer la institucionalidad del sector público. La municipalidad no es solamente el alcalde, también son los regidores, oficialistas y de oposición. Yo creo que es una obligación de todos nuestros regidores hacer que este espacio, que esta entidad de gobierno funcione. No dedicarse solamente a una crítica pasajera, a una aparición en los medios ocasionales, sino hacer funcionar ese consejo como un espacio de debate, de información, de análisis, de supervisión, incluso de fiscalización.
Creo que el Consejo Regional igual no debe ser relegado, no debe ser ninguneado, debe ocupar la posición que la ciudadanía le ha dado, porque los ha elegido a todos ellos, y constituirse en un órgano normativo, en un órgano de representación, pero también en un órgano que hace normas, que gobierna. Creo que con eso, más los alcaldes y más el gobernador, tendríamos los espacios más importantes de cada institución para garantizar mejores condiciones de una marcha institucional eficiente. Sobre esa unidad yo creo que pueden ya hacer incidencia respecto a las gerencias, a las subgerencias, al personal de confianza y a todo el personal para que funcionen en una misma dirección. Pero si estamos con una fractura inicial a nivel de estos niveles de gobierno, un desencuentro, a veces creado, a veces por minucias, entonces se debilita el liderazgo institucional y lo que tenemos es una guerra interna y no una unidad básica que se necesita para una gestión eficaz, para un uso adecuado y además para hacer un control institucional, ya que el alcalde no puede hacerlo solo, tiene que tener siempre espacios colegiados, ¿no? Ahora, otro lastre que es evidente y que la opinión pública conoce, no solamente los círculos académicos, no sé, vinculados a la ciencia política o algunos sectores profesionales, sino la opinión pública percibe que de pronto en una gestión municipal no hay realmente un manejo serio del aparato y de la cosa pública y pareciera que más bien están reñidos con la planificación, están reñidos con los niveles de, como usted decía, de una mejor institucionalización y que desconocen toda una cultura de lo que significa un verdadero gobierno. ¿Por qué es que tiene que pasar eso, don Pedro? Yo creo que todo es un proceso de aprendizajes, ¿no? Pero cuando entra un gestor público con buenas intenciones, yo creo que se va a rodear de gente buena, con buenas intenciones. Y ciertas cosas que no se saben se aprenden en el camino. O sea, nadie nace sabiendo, ni todos podemos estar preparados para todas circunstancias. No hay esa persona. Pero si tiene buena voluntad, si tiene buen corazón de hacer las cosas y quiere servir a su pueblo, evidentemente un mes, en 2 meses, en 3 meses, aprende. Y si no tiene esa capacidad, pues se rodea de gente, consultores, amigos, etcétera, etcétera, consejeros para que lo ayuden, para que lo apoyen. Entonces, hay muchísima gente con capacidades. Pero si la autoridad, si el gestor público, pues tiene otras intenciones, como el caso que hemos visto, entonces se rodeará de un tipo de gente funcional a sus intereses. Entonces, por más que contrate gentes, expertos, estos estarán orientados en una dirección determinada y con la cual harán pues el mal completo, ¿no? Entonces yo creo que es importante por eso la calidad ética, la calidad moral, el objetivo personal que se trata cada autoridad para hacer bien las cosas. Y no se requiere que sea un experto, que sea un PhD, se necesita simplemente que tenga eso, la voluntad de hacer bien las cosas y a partir de ahí todo lo demás puede ser añadido, ¿no? Otra situación que es evidente en nuestros gobiernos locales en la región Lambayeque y en especial en las provincias, y en este caso Chiclayo no es la excepción, es el hecho que se trata de privilegiar siempre la inversión en infraestructura y muy poco o casi nada se trabaja en el desarrollo humano. La pregunta ¿es que acaso la cultura, la educación, el deporte, el promover la salud, entre otras cosas, no es importante en una ciudad, don Pedro? Sí, pues yo estaba hablando del concepto de gobierno local o gobierno regional, ¿no? Tiene que ser instancias que se preocupen por todo el ser humano. Y por eso decía, aunque no tengan responsabilidades específicas en salud, porque hay un ministerio para eso, Así es. pero la salud de su gente no le puede ser ajena y puede coordinar, puede participar, puede evaluar, puede preguntar, puede coordinar para preocuparse de la salud de la gente, que no es solamente hospitales, ¿no? Es calidad de atención, es también buen trato a la gente, etcétera, etcétera. Igual puede ser en educación, igual puede ser en otras dimensiones de la vida. Creo que el gobierno regional debiera preocuparse por todo lo que es el ser humano. ¿Por qué?
Porque mire, el eje del planteamiento que estamos desarrollando en el Plan de Desarrollo Nacional está que el objetivo del plan es desarrollar las potencialidades del ser humano. Es decir, todo ser humano nacemos con potencial, ¿no? Que tiene que desarrollarse, pero para eso necesita tener condiciones adecuadas. Y las condiciones básicas para desarrollar ese potencial humano es una buena salud, es una buena educación, son condiciones mínimas para vivir. En consecuencia, garantizar esas condiciones mínimas es tener después ciudadanos con potencialidades desarrolladas, crecidas, es decir, seres humanos plenos y desarrollados. Creo que ahí apuntamos todo y especialmente los gobiernos debieran apuntar, ¿no?, a desarrollar el potencial de su población. Y esto, por ejemplo, don Pedro, es mucho más evidente en las municipalidades distritales, y se lo comento por alguna experiencia, algún paso a través de el manejo de las áreas de imagen de dos, tres municipalidades. Y el tema educativo, por ejemplo, cuando es promovido desde la autoridad municipal, esta como que se dinamiza, como que la comunidad ve que el primer ciudadano, el personero, como decía usted, más importante de la ciudad o del pueblo, está promoviendo el tema de la educación. Y por ejemplo, la ley de municipalidades de manera taxativa plantea hasta 8 acápites donde la municipalidad tiene prerrogativas en el sentido de participar en la promoción y desarrollo de la educación en su pueblo. Sí, creo que las municipalidades tienen un papel bastante importante. Y permítame ingresar a otro tema, que es Adelante, bueno también saberlo, ¿no? Es muy común escuchar a autoridades, funcionarios, gerentes que no hay recursos y no hay plata. Yo vengo hace años diciendo que el Estado felizmente tiene cada vez más recursos y más plata. De lo que se trata es de invertirlos bien, ¿no?, de librarlo de la corrupción y de las ineficiencias, porque ahí se va un porcentaje alto del dinero que tenemos. Entonces, cerrando las brechas de la corrupción, de la ineficiencia, vamos a tener mucho más recursos, y ahí hay entonces una obligación tanto del Estado como de sociedad civil, de los colegios profesionales, de ajustar las tuercas para que estos pues alarmantes ineficiencias y corrupción no llegue a los extremos que llegan, ¿no?, sino sea reducido drásticamente. Primer tema. El segundo tema es que tiene que informarse a la población que se dispone de recursos. Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Chiclayo cuenta con un presupuesto aprobado de este año de 137 millones de soles. Yo digo, no es mucho, pero tampoco es poco. Es más que el presupuesto del año pasado, del anteaño pasado. En consecuencia, sí hay disponibilidad presupuestal, pero uno se pregunta, ¿estaremos gastando el porcentaje de dinero que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas? Y entonces ahí nos encontramos con algunos problemas que tienen que ser trabajados por los regidores, que tiene que ser analizado en el Consejo Municipal para ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo hay un promedio hasta ayer del 48% de ejecución del gasto, pero ya estamos en el 9º mes. Debiera ser un poquito más, digamos, ¿no? Pero bueno, ya 48%. Y eso es grave, don Pedro, porque interesante. disculpe que lo interrumpa, porque implicaría que no se va a cumplir con la meta hasta fin de año. Bueno, o corremos el riesgo de que las últimas semanas del año estamos corriendo y gastando como locos Y finalmente para lo que agotar las no partidas. hemos sido capaces de poder gastar, eso se revierte al Tesoro Público. Bueno, por eso hay dos riesgos, ¿no? Al no gastarlo usted de manera sistemática, orgánica, entonces al final de año va usted a hacer actividades por todo lado Como loco. y tratar de gastar el dinero, y ahí pueden haber desajustes que después tengan consecuencias penosas. Lo otro es que hay productos que se tienen que elaborar pues poco a poco a lo largo de una gestión, es decir, a lo largo de todo el año. Pero si usted no gasta las partidas, sino que lo gasta al final del año, ya está usted incumpliendo con ciertos procesos que tienen que hacerse. Entonces creo que sería bueno que a estas alturas, por ejemplo, los regidores, el alcalde mismo, su cuerpo técnico, se siente en una mesa
a revisar cuál es el grado de ejecución y por qué algunas partidas, algunos componentes del presupuesto tienen cero ejecución hasta ahora. Mientras que otro tiene una ejecución del 80%, 90%, pero nos preocupa que tengamos una ejecución del 0% al noveno mes. Y que es real. Que es Entonces, real. habría que, digamos, democráticamente, ¿no? Llamar a los técnicos, a los que ejecutan el gasto y preguntarse por qué razones estamos con esos desniveles y reajustar con el tiempo necesario y en las condiciones adecuadas el presupuesto para garantizar una ejecución adecuada del gasto y no estar después en apremios que no son pues nada aconsejables para las autoridades, Usted ¿no? hablaba, don Pedro, del expertise que debe haber en un equipo de gobierno municipal y pareciera que ese es uno de los talones de Aquiles que hay en las municipalidades y la municipalidad de Chiclayo no es la excepción, porque en este tema de la reconstrucción por cambios cuasi fallida ya, a estas alturas, resulta que la autoridad se queja que los gobiernos locales no hacen buenos perfiles, no ejecutan buenos expedientes técnicos, de tal manera que estos son devueltos otra vez a la unidad ejecutora, o perdón, a la unidad formuladora, y pareciera que los técnicos encargados de hacer este trabajo, entre comillas, técnico también, valga la redundancia, no están a la altura. Bueno, ahí tenemos algunas situaciones que podríamos comentarlas brevemente, ¿no? Sociedad civil, cuando participaba en los presupuestos participativos del gobierno regional, se daba con la sorpresa que los funcionarios no generaban proyectos adecuados en algunos componentes importantes como educación, como cultura, como agricultura, como biodiversidad, etcétera. Y entonces la queja que se tenía de los funcionarios de carrera es que no había plata para hacer expedientes. La sociedad civil les tomó la palabra y en los presupuestos subsiguientes asignaba $500,000 y a veces más solamente para hacer expedientes técnicos. Con eso entonces ya no había la disculpa que no tengo recursos para hacer los proyectos que se necesita. Pero igual, no se generaron, creo nunca, los proyectos que realmente se necesitaban, pero ahí está la partida. Pero cuando uno revisa el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que está ahora vigente, que fue hecho por la anterior administración, se cuenta que como fondo, como recursos para hacer expedientes técnicos, hay solamente 72,000 soles. Mire, Edwin, con 72,000 soles, ¿qué expediente técnico va a hacer usted de calidad? Es casi imposible. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Virtualmente imposible. Que chocamos ahí, o sea, la necesidad de hacer buenos expedientes técnicos colisiona con la débil, ¿sí?, asignación presupuestal para ese rubro. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo la administración anterior. Es decir, a pesar de tener la experiencia que no estamos haciendo expedientes técnicos, que el gobierno central nos enrostra siempre eso, que la sociedad demanda eso, persistimos en asignarle un bajo presupuesto a ese rubro. Y ahora tenemos 72,000 soles. Yo esperaría que la gente que gestiona esta municipalidad provincial por lo menos haya multiplicado pues por 10 ese monto y tengamos un fondo para pensar en proyectos importantes hechos por la municipalidad para el próximo año, ¿no? Así, don Pedro, vamos a seguir conversando en las próximas entregas, entrevistas, diálogos en vivo con usted, diferentes temáticas vinculadas al quehacer regional, local, y por hoy le agradecemos su presencia, siempre importante que nos ayuda a, de alguna manera, clarificar cuál es el panorama, en este caso de los gobiernos locales, y cómo es que estos deberían realmente conducirse en una dinámica dentro de un círculo virtuoso y no más bien un círculo vicioso. Sí, mi recomendación final, mire, hemos escuchado que el actual alcalde de la provincia de Chiclayo está dialogando con representaciones, ¿no?, de vecinos, juntas vecinales, dirigentes de pueblos jóvenes, asociaciones, y la palabra que escuchamos siempre está que no tiene recursos, que tiene sí personal, que tiene sí logística, pero no tiene recursos porque no le han asignado eso. Mi recomendación, que se lo hice de manera directa, la repito ahora. Sería bueno entonces que teniendo esa experiencia negativa de este año, se haya preocupado porque en el presupuesto del próximo año
se incluya una partida significativa e importante para que la municipalidad pueda apoyar proyectos, iniciativas comunitarias que vienen desde la población organizada y que piden solamente al gobierno municipal un apoyo, un respaldo en algunos materiales, en algunas cosas que no lo pueden hacer. Entonces, esa asociación del gobierno local con los vecinos solamente se va a hacer posible si es que la municipalidad pelea por un presupuesto, por una partida destinada a este tipo de apoyo a iniciativas comunales del pueblo, ¿no? De la provincia de Chiclayo. Esa recomendación la reitero ahora para no escuchar las mismas disculpas el próximo año. Don Pedro, agradecidos por su presencia el día de hoy y como siempre comprometiéndolo para que más adelante, previa coordinación y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, esté con nosotros nuevamente aquí en Destape Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Regresamos, amigos, luego de la pausa. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del